titulado La construcción del mapa de cuidados de Colombia, sistemas de información y conocimientos territoriales, el cual además se enmarca de manera muy especial en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y por eso está realizado ahora en el mes de marzo. Saludamos especialmente a las autoridades, representantes de oficinas nacionales de estadística, organismos internacionales, academia y sociedad civil que hoy nos acompañan desde los distintos países de América Latina y el Caribe. Antes de dar inicio, quiero recordarles que para esta actividad contamos con traducción simultánea, por lo tanto los invitamos a elegir en el botón ubicado en la parte inferior izquierda, su pequeño mundo, en su pantalla, el idioma de su preferencia y estamos dejando también esta indicación en el chat para los angloparlantes. Este encuentro es posible gracias al trabajo conjunto de instituciones comprometidas con el fortalecimiento de la información para la igualdad de género, entre ellas, por supuesto, la Comisión de Estadística de América Latina y el Caribe, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE de Colombia y ONU Mujeres, cuyos aportes han sido fundamentales para el desarrollo de herramientas innovadoras en la medición del cuidado. Como les decía, el webinar del día de hoy tiene como propósito conocer la experiencia de Colombia en esta temática, pues, específicamente en la construcción de su mapa de cuidados, y para ello contaremos con una presentación en unos minutos más de los colegas. Esperamos que este espacio de intercambio contribuya al diálogo regional y al aprendizaje mutuo y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de todas las instituciones que el día de hoy nos acompañan. Para iniciar en esta actividad y contextualizar un poquito más el trabajo que se ha venido haciendo, quisiera dejar con ustedes a Lucía Oscuro, que es la oficial superior de Asuntos Sociales de la CEPAL, para entregarnos unas palabras de bienvenida. Adelante, Lucía. Muchísimas gracias, Olga, y bueno, muy buenos días a todos y todas. No sé si alguien ya está en horas de la tarde. Es para nosotros un gusto y con gran alegría, como decía Olga, abrimos hoy este primer webinar de las sesiones del 2026 de nuestra comunidad de práctica sobre la medición de la sociedad del cuidado. Y lo hacemos compartiendo con ustedes un gran logro. Ya les contarán tanto las colegas de CEPAL, ONU Mujeres y las propias protagonistas funcionarias y funcionarios del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia y del DANE, el gran logro y el gran orgullo profesional que sentimos al poder compartir con ustedes lo que fue, lo que es este mapa de cuidados para el territorio nacional de Colombia. Como ustedes saben, desde la CEPAL consideramos un tema absolutamente clave la consolidación de políticas y sistemas de cuidado, justamente integrando una mirada territorial, tanto en la producción y en el uso de información, como justamente como motores para poder entender la diversidad que tenemos en los territorios, las desigualdades, las múltiples realidades sociales, económicas y culturales, y en ese contexto avanzar hacia políticas y sistemas que efectivamente reconozcan estas diferencias y puedan actuar sobre esas realidades diversas. Para esto es absolutamente clave tener herramientas para medir, para comprender mejor qué es lo que sucede en los territorios. Como ustedes saben, nuestra región atraviesa una crisis de cuidado, esto lo hemos conversado, lo hemos debatido, discutido, presentado en la última conferencia regional sobre las mujeres, y esta crisis de cuidado afecta de forma desproporcionada a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género es justamente la división sexual del trabajo, donde las mujeres han asumido históricamente los trabajos del cuidado de manera no remunerada, y ante una crisis de cuidado, donde hay una aceleración del envejecimiento de la población, donde hay profundos cambios en el mercado laboral, donde las consecuencias, los efectos del cambio climático y de los movimientos migratorios generan transformaciones en las dinámicas del cuidado, efectivamente tenemos que mirar qué es lo que sucede, poder medirlo y entender cuáles son las insuficiencias que tienen los territorios para hacer frente a estas demandas de cuidado de la población.
En este sentido, obviamente, es sumamente importante medir brechas, tener presente cómo se da la organización social de los cuidados y cuáles son las infraestructuras, los servicios con los que cuenta cada población para hacer frente a estas demandas. Como les decía, claramente acá hay un trabajo que tiene que ver no solo con la producción y el uso de las estadísticas, sino también con poder comprender la realidad de los territorios. Y creemos que la información georreferenciada, la mirada a través de los mapas, claramente da una posibilidad, una herramienta absolutamente singular, con un trabajo que obviamente implica no solamente la producción de la estadística, la búsqueda de la información, la sistematización de la información, que ya les contarán mis colegas, vaya si ha sido exhaustiva para consolidar este mapa, sino también todo el desarrollo de lo que implica mapear esta información. Claramente teniendo presente que justamente poder tener esta información en un formato de mapa tiene fortalezas, tanto para la llegada a la ciudadanía del conjunto de la información que se releva, que se sistematiza, como para la hechura de la política pública, el monitoreo de la política pública, etc. Como ustedes saben, esto lo hemos venido planteando en la CEPAL y desde la Agenda Regional de Género, ya desde la estrategia de Montevideo, en aquella conferencia justamente en Montevideo en el 2016, donde uno de los ejes de implementación de la Agenda Regional de Género es justamente el de los sistemas de información y efectivamente la producción y el uso de información para las políticas públicas. Una vez más, esta conferencia reunida en agosto del 2025 en México vuelve a destacar la importancia de integrar información estadística y georreferenciarla justamente para tener un mejor diagnóstico de demanda y oferta de cuidados en los territorios. Y esto es efectivamente el ejercicio que hacemos primero con Bogotá a inicios del 2020 y ahora en estos últimos 3 años de trabajo a nivel nacional en el caso de Colombia. Quiero contarles también que esto ha sido un esfuerzo conjunto, que claramente esto no parte únicamente del trabajo técnico de la CEPAL, sino que efectivamente el apoyo y el acompañamiento del equipo de las colegas de Mujeres en Colombia ha sido absolutamente clave y obviamente nada de esto podría ser posible sin una clara voluntad política desde el Ministerio de Igualdad y Equidad y un consolidado DANE, un Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, con una capacidad profesional, con una capacidad técnica muy, muy precursor en la región que permite efectivamente consolidar este mapa, tenerlo disponible en los geovisores del DANE y efectivamente poder alimentarlo y actualizarlo de forma recurrente. Quiero agradecer entonces el trabajo técnico de los equipos, tanto del Ministerio como de el DANE y por supuesto de los equipos tanto de ONU Mujeres como de la CEPAL y a INE de Chile el apoyo, la coordinación maravillosa de esta red de transmisión de conocimiento, porque claramente todo esto se potencia cuando lo podemos compartir, cuando lo podemos dialogar, cuando podemos invitar, por ejemplo, a Uruguay, como vamos a tener hoy, a comentar, a decirnos también qué necesita, y a todo el resto de las personas que hoy están conectadas para este webinar, todo esto se amplifica y no solamente queda en provecho de Colombia, sino de esta comunidad regional a la que efectivamente le dedicamos este trabajo. Muchísimas gracias entonces y adelante por favor con las presentaciones ya del trabajo en sí mismo. Muy bien, muchas gracias Lucía a ti por acompañarnos en esta introducción. A continuación daremos entonces paso al panel central que nos convoca el día de hoy, en el cual conoceremos en detalle, como ya mencionó Lucía, el proceso de construcción de este mapa de cuidados de Colombia, sus objetivos, herramientas y sobre todo las principales lecciones aprendidas. Para ello, cada una de las tres de las panelistas que estarán en este bloque tienen un máximo de 10 minutos para realizar su presentación. Y para dar inicio invitamos a Carol Quintero, que es consultora de la División de Cuidados del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, quien presentará el mapa como herramienta para la Política Nacional de Cuidado. Adelante, Carol.
Muy buenos días a todos y a todas, a todes. Yo me voy a permitir compartir una breve presentación. Por favor, me confirman cuando la puedan ver en sus pantallas. Viendo, Carol. Ahí, Ahí perfecto. está. Listo. Bueno, para la Dirección de Cuidados del Ministerio de Igualdad, pues es un gusto participar en este diálogo que está poniendo como en el centro la pregunta fundamental y es cómo vamos a construir información pública que no solo describa la realidad como ya lo hacen en la introducción, sino que permita transformarla. Y en esta línea, nosotras queremos compartir la experiencia del mapa de cuidado como un ejercicio que articula datos, el territorio y la política pública. Mencionar que esto es gracias a una alianza institucional, porque ha sido como el proceso de la construcción de esta información pública, que no solamente va a ser una plataforma, sino que se traduce en una arquitectura institucional que ha articulado diferentes niveles del Estado colombiano y actores internacionales. Desde la Dirección de Cuidado, pues hemos tenido liderazgo institucional de este proceso. Hemos también estado de la mano con el DANE, quienes han garantizado todo el rigor estadístico, especialmente en la validación, en la estructuración, en la georreferenciación de toda la información, la CEPAL acompañando todo el tema del diseño metodológico y ayudándonos a aportar esta mirada regional sobre cómo podemos introducir y organizar esta información en materia de cuidados y ONU Mujeres que pues ha fortalecido el tema de la recolección de datos en el territorio, principalmente en los municipios en los que se ha priorizado el proyecto Entornos que Cuidan. Y este proceso tiene un rasgo clave y es que la información no solamente se extrae del territorio, sino que lo estamos construyendo con los territorios. Y esto es porque el mapa se alimenta de esa información de la que se alimenta, proviene directamente de las alcaldías, de las gobernaciones, de las secretarías locales que conocen de primera mano pues cuáles son las dinámicas de sus territorios y que además pueden ser las usuarias directas de esta herramienta para poder planificar la oferta de servicios, para poder priorizar las inversiones y poder coordinarse intersectorialmente. ¿Y para qué sirve este mapa? Pues básicamente nace para resolver un vacío histórico que teníamos y era que no teníamos información territorial actualizada de cuál es la oferta de cuidado en el país, la oferta pública. Entonces no sabíamos con precisión dónde estaban los centros, qué servicios se prestaban o a qué personas atendían. Y el mapa pues permite cerrar esta brecha porque nos permite visualizar, analizar y georreferenciar toda esta oferta pública de cuidados y nos ayuda a identificar dónde están las desigualdades en el territorio para fortalecer todos los temas de planificación de los territorios basándonos en unas evidencias. Y es también muy importante porque está pensado también para la ciudadanía, porque es una interfaz pública que cualquier persona, una persona cuidadora, una familia o un funcionario local pueden acceder a ellas, pueden consultarlo, pueden saber dónde están los centros de cuidado más cercanos, cuáles son los horarios, cuáles son los servicios y pues a qué grupos poblacionales atienden. Y pues este trabajo, que ha sido como ya lo mencioné, un trabajo en equipo, pues tiene unos avances bastante significativos porque hemos consolidado más de 13.000 registros que han sido revisados y de los cuales alrededor de 9.600 ya están georreferenciados. Y este dato nos ha permitido llegar a cubrir el 72% de los municipios del país. Y pues por primera vez el Estado colombiano cuenta como con esta línea base sobre cuál es la oferta pública de cuidados, construida nuevamente desde los territorios y verificado con el DANE y con la CEPAL.
Y más allá de las cifras, lo relevante de esto es que hoy existe esta base de información que antes pues no estaba para nada disponible. El mapa de cuidado, pues uno de los mayores aportes del mapa es que conecta la gestión, la política nacional con la gestión local. Un contexto súper rápido, pues en nuestro país las políticas públicas se orientan a través de los documentos llamados COMPES, y estos documentos definen como la hoja de ruta de las políticas nacionales. Nos dice qué debe hacerse, por qué y bajo qué lineamientos. Y bajo este marco, en Colombia contamos con el COMPES 4143, que establece cuáles son las estrategias para implementar el Sistema Nacional de Cuidado, que es una de las estrategias de fortalecimiento para robustecer las capacidades del Estado mediante sistemas de información que sean interoperables y que sean de calidad y que hagan visibles los datos sobre las personas cuidadoras y orienten decisiones basadas en esta evidencia. Y pues el mapa es una respuesta bastante concreta a este mandato porque es un servicio público que organiza y georreferencia toda esta información, permitiendo pasar del dato a la decisión. Y a partir de esta evidencia, los gobiernos locales pueden integrar el cuidado en sus planes de desarrollo, en sus planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeación, para planificar con precisión dónde podemos ubicar nuevos equipamientos y cómo priorizamos las inversiones para cerrar las brechas territoriales. Entonces, la gran síntesis de esta diapositiva es que el COMPES define la política, el mapa actúa como puente, transmitiendo la evidencia, y la planeación territorial convierte toda esta información en una acción. El mapa de cuidado pues incorpora la interseccionalidad desde su diseño, y no solamente como un discurso que suena bien, sino como una forma práctica de organizar y analizar los datos. Esta arquitectura pues nos permite como cruzar cómo podemos identificar las desigualdades de género, de territorio, de edad, de discapacidad, para poder comprender quién accede al cuidado, bajo qué condiciones y cuáles son las limitaciones para acceder a estos servicios. Entonces, no solo analizamos las poblaciones por separado, sino que hacemos análisis en capas. Y este enfoque pues nos revela que las desigualdades no son lineales, sino que se acumulan y se amplifican cuando nos cruzamos con la ruralidad, con la pobreza, con la falta de transporte o con la falta de una infraestructura inclusiva. Y acá, pues básicamente la interseccionalidad se vuelve una práctica de justicia estadística que no solo nos sirve para describir las brechas, sino que nos permite identificarlas con precisión. Y pues básicamente el enfoque interseccional también cumple una doble función, y es que para el Estado nos genera evidencia para diseñar las políticas, y para la ciudadanía brinda información para ejercer los derechos y para acceder a servicios de cuidado. Y unos resultados así muy breves, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, es que hasta el momento sabemos que el 60% de los centros identificados atienden a niños, niñas y adolescentes, solo un 13% a personas con discapacidad, un 13% de esos equipamientos atienden a personas con discapacidad, y solo el 3% de equipamientos están dirigidos a las personas cuidadoras. Y esto refleja que la oferta pública de cuidado siempre se ha concentrado en la infancia, pero otros servicios que han sido destinados a otras poblaciones, como la población mayor, la población con algún tipo de discapacidad, y aún más en en las personas cuidadoras, pues han sido bastante limitados. Y esto nos permite cruzar cómo se comporta la oferta de servicios en zonas rurales frente a zonas urbanas, o cómo puede variar la disponibilidad de los centros según los horarios y las condiciones de accesibilidad. Entonces, esto nos permite reordenar la oferta, redistribuir la inversión y orientar la política. Ya, pues para cerrar, pues reiterar que el mapa
de cuidado es mucho más que un ejercicio técnico que es bastante importante, sino que es una apuesta que tenemos para transformar la forma en que el Estado observa, mide y valora el cuidado. Y lo que siempre queremos que quede claro es que cada centro georreferenciado en nuestro mapa también es un registro y también cuenta historias de cómo el trabajo de cuidado pues sostiene la vida en nuestras comunidades. Y nada, simplemente agradecerles este espacio de dialogar, de aprender, porque pues una premisa que tenemos es que el cuidado siempre se construye de manera colectiva. Yo voy a parar hasta ahí y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Carol, por contarnos esta experiencia y por el manejo del tiempo. La verdad que estuviste justo en los 10 minutos, así que muchas gracias. A continuación, daremos espacio a las representantes de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Amparo Bravo y Paula Daos, quienes compartirán las principales lecciones aprendidas y el desarrollo del gestor de datos. Amparo, Paula, les recuerdo que tienen 10 minutos y los dejo con la palabra. Muchas gracias, Olga. Hoy día vamos a hacer una presentación a dos voces, que también es reflejo de la construcción colectiva que significó y que sigue requiriendo el mapa de cuidados de Colombia. Me pone muy contenta presentar hoy junto a Paula, pero también compartir panel junto a Carol, junto a Diana, quienes hemos estado trabajando en este proyecto de manera conjunta por ya más de 2 años, y ver los resultados de esta experiencia me llena de emoción. Vamos a hacer un pequeño zoom al proceso del mapa con algunas de las informaciones que Carol ya nos venía contando. En primer lugar, la CEPAL y Lucía nos introducía a esta posición que la División de Asuntos de Género ha ido desarrollando para la región y en conjunto a los diferentes gobiernos de América Latina, las herramientas de georreferenciación, ya que son claves para las políticas públicas de cuidados en los territorios. Entendemos el territorio como un espacio que combina relaciones sociales, significados y procesos de construcción social, un espacio que puede ser de colaboración, de conflicto, de desigualdades estructurales que se reflejan en la organización de los cuidados, y que los mapas hoy día son una herramienta dentro de las muchas otras herramientas del diseño de las políticas públicas que tenemos para implementar políticas con perspectiva situada, territorial y de género en los territorios. La gran heterogeneidad característica de la región nos invita y nos requiere levantar este tipo de información debido a las diferentes estructuras que existen tanto en la división del trabajo y la distribución del trabajo de cuidados, el acceso a los servicios por efecto del cambio climático, las condiciones de vida de mujeres indígenas, afrodescendientes y en movilidad humana. Todas esas diferentes heterogeneidades nos invitan a levantar información de manera territorial. Y por ello, desde la CEPAL, junto a otros organismos del Sistema de Naciones Unidas, se publicó durante la conferencia regional sobre las mujeres del año pasado un documento que entrega alineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género territorial e interseccional, poniendo a los sistemas de información en el centro de las herramientas para avanzar hacia la sociedad del cuidado. Sabemos que los sistemas de información agrupan y articulan datos sobre desigualdades en la organización social y las brechas de géneros, y sabemos que incorporar una perspectiva de género e interseccional es clave para identificar esas necesidades diversas que existen en el territorio. Para ello, en este documento se plantea un marco se propone un marco para entender los sistemas de información y conocimiento en el territorio, con información y conocimiento integrados y articulados con los sistemas nacionales, y también de gestión de información para la gobernanza, para que de esa manera los gobiernos locales puedan diseñar políticas más efectivas con los datos que
representan a su territorio en específico y que cada vez estén más desagregados por sexo, que cuenten con mayor información sobre los catálogos de servicios que cuentan en el territorio y también diagnósticos sobre el trabajo decente en el sector del cuidado de su región. La CEPAL ha estado en esta labor ya hace largos años. Ha contribuido a la construcción del Mapa Federal del Cuidado de Argentina, de las manzanas del cuidado en Bogotá, del Mapa Nacional para Colombia, y así también otros organismos han estado en la labor de construir estos mapas para diferentes partes de la región, lo que constituye hoy día una política a nivel regional de tener información georreferenciada para la implementación de políticas de cuidado a nivel territorial. En el caso del mapa, y como ya nos decía Carol, este es un esfuerzo articulado interinstitucionalmente para el desarrollo de un sistema de información para la sociedad del cuidado, y sin detenerme tanto en ese principal mensaje, quiero contarles cómo fue el proceso de recolección de información, donde estuvieron implicadas las 4 instituciones que hoy día están lanzando este mapa, tanto en la recolección de información, en el que fue clave la Dirección de Cuidados del Ministerio de Igualdad y Equidad para la difusión de información, la difusión de el formulario de recolección y el contacto con las entidades territoriales en específico. Luego, la CEPAL y el DANE fueron claves para la revisión, limpieza y georreferenciación de la información. El DANE compartió e habilitó los diferentes mecanismos que tienen a la interna de la Oficina Nacional de Estadísticas para la georreferenciación de información con datos censales, y fue un aporte increíble el que tuvimos de los diferentes funcionarios encargados de la geoespacialización del DANE. Y también, como ya contaba Carol, el apoyo de ONU Mujeres en la información recolectada a nivel territorial en municipios priorizados nos llevan hoy día a un mapa que tiene más de 13.800 registros, con la última actualización del 26 de enero, un 71,9% de municipios cubiertos en el mapa, con datos de 31 departamentos y con información que se puede desagregar, así como ven en esta lámina, para población atendida y para servicio ofrecido, y que además pues, es un indicador que puede ser calculado a nivel departamental y municipal, y como ya nos comentaba Carol, es una información clave para el seguimiento de los planes de desarrollo territorial a nivel local. Y con esta información hoy día marcamos un hito clave en la disponibilidad de información de cuidados a nivel territorial para Colombia. Voy dejándoles con Paula para que pueda seguir profundizando en la herramienta. Gracias, Amparo. Bueno, un placer ser parte de este panel y bueno, haber formado parte del equipo de la construcción del mapa. Tenemos un breve video. Bueno, acá tenemos el slide que muestra un poco lo que es la previsualización del mapa al día de hoy, donde se pueden ver los puntos en el mapa agrupados por clústeres y algunas de las funcionalidades que nosotros destacamos como muy relevantes, ya que el mapa fue una construcción conjunta, donde el equipo de la CEPAL empezó a desarrollar una primera etapa y luego nos integramos con herramientas que el DANE ya tenía construidas en otros mapas, entonces nos sirvió para sumar muchas más capacidades para la oferta, para la funcionalidad del mapa en sí. Si te parece, Amparo, vamos directo al video. No sé si lo tienes ahí a mano, es un videito de 3 minutos. Hay algunos detalles técnicos ahí, pero bueno, vamos a tratar de respetar el tiempo que tenemos. Y ahí ya casi lo tenemos. Un minutito. Ahí estamos.
Este es lo que se visualiza cuando uno abre el link del mapa. Inicialmente hay información acerca de cómo fue la construcción de este mapa y las entidades que participaron. Al cerrar esa ventana ya se pueden ver los puntos en el mapa de Colombia, en este caso es en la zona de Bogotá. Se pueden ver puntos de distintos colores, ya que cada color representa una población atendida por cada uno de los centros. Van a ver algunos puntos negros que significa que son centros que atienden a más de 2 poblaciones. Y este es el caso de un centro que atiende a personas mayores, que es el icono con el color violeta. Al hacer clic en un punto aparece todo el detalle del centro en un panel a la izquierda. Y bueno, toda la información que se requiere justamente para ir a la acción, ¿no? Como comentaban antes. Ese centro, esa ficha de centro se puede compartir, uno puede ver la ruta de cómo llegar al centro o se puede descargar la información para poder tenerla de manera offline, ¿no? Que también es importante porque puede haber muchas zonas que no se cuente con datos. Bueno, ahí les estamos mostrando un poco cómo es esta funcionalidad que está construida por el DANE y nosotros la integramos sobre la ruta, ¿no? Cómo llegar desde un punto donde puede estar ubicada la persona o de un punto que seleccione en el mapa hasta el centro elegido y en este caso le dibuja la ruta en un vehículo. Bueno, el mapa tiene filtros por poblaciones representados con los colores o filtros por servicio, por lo cual uno puede ir reduciendo la cantidad de puntos que se ven en el mapa, seleccionando los filtros. Una vez que aplica, bueno, en este caso por la zona donde estamos no está mostrando puntos, pero al ir moviendo el nivel de zoom empiezan a aparecer puntos que combinan estos 2 filtros seleccionados previamente. A la izquierda aparece el panel de listado donde se ven los 14 resultados que el mapa está previsualizando, ¿no? En formato de mapa y en formato de listado. Y obviamente uno puede hacer clic en el punto e ir al detalle. Otra de las funcionalidades importantes que integramos con el DANE fue la posibilidad de que el mapa dibuje los departamentos. Entonces, en este caso tenemos un selector de todos los departamentos de Colombia, se elige Antioquia y el mapa dibuja el contorno de la superficie de Antioquia y luego, al elegir un municipio dentro de Antioquia, también dibuja el contorno de ese municipio, ¿sí? Estas son herramientas de visualización que ayudan mucho a los ciudadanos como para entender dónde estamos parados, dónde están ubicados esos puntos, ¿sí? O sea, son todas herramientas para ayudar a la navegación. Y bueno, y también tenemos algunas otras herramientas como elegir el tipo de mapa, algunos temas de accesibilidad para aumentar el tamaño de la letra, cosa que sabemos que es muy importante para que el mapa sea accesible. Así que bueno, hay muchas más funcionalidades, pero esto es un repasito rápido, los invitamos a que vayan a navegar el mapa y bueno, bienvenidos todos los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo y Paula, por su intervención y sobre todo por mostrarnos en la navegación cómo se ve la herramienta que, como tú mencionabas, sin duda va a ser muy útil, sobre todo para la comunidad y los ciudadanos. Finalmente damos ahora el paso a Diana Osorio, que es la asesora de la Dirección General del DANE, quien continuará un poquito mostrándonos esta temática con el desarrollo del geoportal institucional. Diana, adelante por favor con tu presentación. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan de manera virtual. Muchísimas gracias. Me uno a mis colegas de panel por la invitación a participar de este espacio. Creo que, pues, por un lado, no solamente tenemos una participación activa por la temática de cuidado en todas las instancias y este tipo de conversaciones, sino que también es de nuestro interés usar, digamos, estos espacios para difundir todos los ejercicios que viene desarrollando el DANE relacionados con esta temática. Entonces, la presentación se va a centrar específicamente un poco, ya recogiendo todos estos resultados, este proceso que nos han mostrado Paula, Amparo y Caro, específicamente relacionado con qué es el geoportal del DANE, cuál es el rol específico como ente rector del Sistema Estadístico Nacional y cuál es el aporte del mapa de cuidado y al final algunos desafíos que sin duda siguen, digamos, son los que tenemos que apostarle para trabajar de una manera u otra, de manera conjunta.
Quisiera ir un poco de lo general a lo particular, recordar que también este tipo de procesos o productos, el objetivo principal es parte de, digamos, del DANE, es poder terminar este proceso de absorción y de adopción en nuestra, digamos, como parte de nuestra oferta estadística. Por lo tanto, es importante entender qué es el geoportal del DANE, que es una herramienta precisamente que permite explorar y reconocer a lo largo del territorio nacional, que integra información estadística y geoespacial de todas las operaciones que tiene actualmente el DANE. Entonces, como ecosistema integra, digamos, diversos servicios. Están los geovisores, los servicios geoespaciales, los mapas interactivos y algunas aplicaciones móviles que se pueden consultar directamente en la página. ¿Qué contiene ese geoportal? Digamos, en primer lugar, tiene 57 geovisores, que como se puede ver un poco en la pantalla, un poco se ve un poquito pequeño, pero tiene como propósito facilitar esa visualización de información georreferenciada de distintas variables de interés que están organizadas por categorías temáticas: economía, sociedad y territorio. Son herramientas que son de fácil uso y acceso, que permiten precisamente esa consulta y visualizar en 2D y 3D, y poder también, como mencionaban previamente, descargar esa información, y está disponible para distintos grupos de usuarios, tanto personas que toman decisiones como personas que se dedican a temas de investigación, entidades territoriales, ambientales y la comunidad en general. En segundo lugar, tiene servicios geoespaciales que corresponden específicamente a indicadores por entidad territorial, mapas interactivos, servicios de georreferenciación, mapas web, juegos geográficos interactivos y otra serie de catálogo de metadatos geográficos, entre otros. En tercer lugar, tenemos mapas interactivos. Aproximadamente tenemos 54 mapas acompañados con gráficos, imágenes, videos y otro tipo de elementos multimedia para mejorar precisamente la experiencia de esa consulta y la visualización. Y como mencionaba previamente, se tienen algunas aplicaciones para dispositivos móviles, entre los cuales se tiene relacionado uno con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, el Marco Geoestadístico Nacional, etc. Porque es importante entender un poco cómo ir de lo general a lo particular. Aquí viene el siguiente punto que está relacionado mucho con el mapa de cuidado de Colombia o la oferta. Bueno, se me faltó mencionar, perdón, un poco un ejemplo de lo que puede ser un geovisor relacionado con o incluido con la perspectiva de género, que actualmente pues también está disponible, que tiene un conjunto de variables demográficas y sociales diferenciadas precisamente por hombres y mujeres con desagregación departamental y municipal del censo. Entonces, digamos que allí se puede hacer una serie de consultas específicas relacionadas con, por ejemplo, el estado civil, el nivel educativo, actividad realizada la semana anterior, entre otras. Este es un ejemplo de lo que pueden encontrar para las personas que nos acompañan en este seminario en este geovisor. Y entrando mucho más en detalle con la conversación específica de la oferta pública de cuidado y cómo este ejercicio se enmarca y cuál es el rol específico del DANE. Entonces, aquí es importante, como lo mencionaban las colegas de CEPAL, que precisamente entra el DANE a integrar y publicar al geoportal, el Geovisor de Centros de Cuidados Públicos en Colombia, que se encuentra pública en el link, lo podemos poner ahorita en el chat para quienes lo quieran visitar. Está público en la página desde diciembre del 2025. ¿Cuáles otras son, digamos, específicamente esas actividades que ha desarrollado el DANE a lo largo de este proceso que lleva más de 2 años largos? Tiene que ver con adaptar esa herramienta, la línea gráfica que tienen los otros geovisores del DANE, que cumpla de una u otra manera los estándares visuales de navegabilidad y técnicos de la entidad. Es decir, cada, digamos, grupo de información que fue llegando se nos fue socializando para precisamente hacer control de calidad y establecer esos mínimos, no solamente en términos temáticos, sino técnicos y tecnológicos que requieren para ser absorbidos por parte de la entidad. El tercer punto es integrar estas herramientas como filtros geográficos, ayuda u otros mapas o funcionalidades que ya existen en otros geovisores del DANE, por ejemplo, como el censo o entre otros que estén disponibles, precisamente para mejorar la experiencia del usuario. Recordemos que al final el geovisor de una u otra manera nos permite
no solamente interactuar, buscar estos sitios específicos, calcular rutas, sino también sobreponer cierto tipo de capas, como se le denomina técnicamente, para encontrar otro tipo de información que sea de nuestro interés en la consulta. Por último está publicar y mantener activo el GeoVisor en el servidor del Geoportal. Y el quinto es tratar de encontrar, por supuesto, una herramienta o una manera de mantener de manera actualizada los datos que se entregan por el Ministerio de Igualdad y Equidad o quien haga sus veces de aquí en adelante. Por último, el DANE no termina siendo, esto es un punto importante también de aclarar, no es el propietario de la información, no 100% la gobernanza no está como parte del ente rector del Sistema Estadístico Nacional, pero actúa como un intermediario precisamente para poder hacer estos controles de calidad y publicar la información, garantizando, como lo mencionaba previamente, estos estándares en términos de la información y lo que se va a... ¿Cuáles son esos aportes específicos que también precisamente este mapa de cuidado, y aquí quiero hacer un poquito, gastar un poquito de tiempo para las personas que nos acompañan por primera vez o que ven esta serie de iniciativas relacionadas con temática de cuidado? El DANE es un referente a nivel de la región precisamente por la amplia oferta estadística que tiene relacionada con la temática de cuidado. Actualmente nos encontramos a puertas de lanzar la 4ª edición de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, tiene la cuenta satélite de economía de cuidado, tiene un simulador de trabajo de cuidado no remunerado y tiene una serie de, digamos, de iniciativas adicionales que han venido aportando sin duda la oferta estadística, que son de gran importancia, no solamente para herramientas como el COMPES 4143, que ya lo mencionaba Caro, sino para otro tipo de tomas de decisiones y tener, digamos, como toda esta trazabilidad que es tan importante especialmente ahora para esta administración. Entonces, específicamente con el mapa, permite enriquecer a nivel territorial esta información, visualizando la distribución de esta oferta pública de cuidados, que ya pues mis colegas lo explicaban un poco hacia qué poblaciones y qué tipo de información podrían encontrar, y complementa los datos que suelen presentarse en tablas o de información de manera agregada. Permite también integrar múltiples fuentes, es decir, de distintas operaciones estadísticas, como lo mencionaba, la encuesta del uso del tiempo, con capas geográficas, y permite un análisis mucho más completo y contextualizado. También, por supuesto, le aporta al análisis de brechas en términos de género, permite identificar desigualdades territoriales en la provisión de servicios de cuidado y aporta evidencia para la toma de decisiones. Visualiza también o busca una manera de que sea para diferentes usuarios, es decir, facilitando la comprensión de esa información para usuarios no especializados. Recordemos que no solamente es para un nicho específico, sino también para la ciudadanía en general, para quien esté interesado en este tipo de información, tomadores, autoridades, porque permite este tipo de herramientas, pues traducir toda esa información que hay detrás en un proceso de recolección y demás en representaciones o digamos, una manera mucho más fácil de entender. Y complementa el Sistema Estadístico Nacional porque permite fortalecer la difusión o interoperar y el aprovechamiento de información estadística que permite, digamos, se usa en políticas públicas, especialmente en temas de economía del cuidado y uso del tiempo. En síntesis, el mapa de cuidado potencia esa producción estadística al integrarla con una capa geoespacial que mejora la interpretación, el análisis y la toma de decisiones. Entonces, ya voy a terminar por si estoy aquí sobre el tiempo. Y por último, un poco, que creo que es un punto para la discusión también para los próximos pasos. Sin duda, esta primera versión del mapa de cuidado de Colombia es un gran avance en línea con todo, porque digamos, la política de cuidado se debe ver desde una perspectiva integral, no solamente desde una fuente de información. Hay digamos, opciones que estamos explorando también para poder mejorar la difusión y el uso de esta información que actualmente se produce por parte del país, y sin duda el mapa pues sigue siendo una gran apuesta. No obstante, también es importante en la discusión de este tipo de espacios poner sobre la mesa cuáles son ese tipo de desafíos que siguen y sobre los que tenemos que trabajar de manera conjunta no solamente desde el DANE, sino con las entidades encargadas. La primera tiene que ver con la actualización y sostenibilidad de la información, es decir, cómo vamos a lograr que a través de esta
formas de recolección esto se pueda realizar de una manera permanente para recolectar, consolidar y suministrar esa información. Si existe esa posibilidad de, digamos, del Ministerio de Igualdad y quien haga sus veces. La segunda tiene que ver con un mecanismo de actualización, es decir, definir un procedimiento estandarizado para enviar la información que tenga y que cumpla criterios de calidad y estándares tecnológicos con el fin de mantener la periodicidad y consistencia en la actualización del geovisor. La tercera tiene que ver con la socialización y la difusión de la herramienta, es decir, fortalecer esa articulación para que precisamente también se haga una mayor o sean multiplicadores de toda esta información que está disponible. Y por último, la documentación técnica, que es también desarrollar esta documentación conforme a los procesos del modelo del proceso estadístico que también por el cual debe regirse el DANE, que garantice la trazabilidad, que para cualquier persona que esté interesada siga sus procesos de transparencia y esté interesada en conocer cómo se desarrolló, cuáles son, digamos, esos insumos que hay detrás en su construcción, se puedan consultar a través de nuestra página web. Esta información también, para cerrar mi intervención, fue incluso socializada recientemente en la Comisión de Política Nacional de Cuidado, donde también invitamos a más entidades a que conozcan esta herramienta, participen de manera activa, pero también entiendan que es una herramienta que no solamente está para tomadores de decisiones a nivel individual o de las mujeres interesadas en complementar la información que está actualmente, pues estén atentos para pues, estar con una participación activa dentro de la construcción del mismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Diana por su presentación y también queremos agradecer a Paula, Amparo y a Carol por su tiempo y por mostrarnos esta experiencia con tanto detalle, la que sin duda nos ha permitido comprender no solo la dimensión técnica, sino la institucional y cómo se llevó a cabo todo el proceso. A continuación vamos a dar inicio al espacio de diálogo. Para ello tenemos aproximadamente 30, 40 minutos para esto y contamos primero con la participación de dos expertos en este espacio que nos harán sus comentarios respecto a esta temática que estamos abordando el día de hoy. Así que para iniciar, quisiera invitar a Manuel Piris, que es el director de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, a que nos comparta un poquito sus comentarios y reflexiones y que además, a ver si nos das tu perspectiva respecto a cuáles son las principales necesidades de información para avanzar en la incorporación de un enfoque territorial en las políticas públicas de cuidado y en ese mismo marco, ¿qué elementos del caso colombiano que acabamos de conocer en detalle podrían resultar más relevantes para su adaptación en países como el de Uruguay? Adelante, Manuel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a comentar y conocer esta experiencia buenísima que acaban de presentar. Felicitaciones a las compañeras colombianas y a quienes han estado trabajando en este proyecto, que lo veo que está muy bueno. Auguro un buen futuro y espero que ojalá contribuya a por lo menos parcialmente mitigar las brechas en relación a los cuidados que viene a atender este proyecto. En el caso uruguayo, nosotros tenemos un buen volumen de información ya desde hace un tiempo que permite ser trabajada con una mirada geográfica producida por distintos organismos, tanto con fines estadísticos como administrativos, y tenemos una cultura relativamente consolidada de planificación de las políticas con mirada territorial. Eso está bastante avanzado en la planificación a nivel central. Es decir, las planificaciones centrales generalmente cuentan con información que se puede abrir a nivel territorial y que permite establecer estrategias diferenciadas según los territorios. Los principales desafíos en los que me quisiera concentrar son los desafíos para avanzar en que exista también una planificación efectiva en el nivel local y que esta información con aperturas territoriales sea utilizada también en la implementación de las políticas en el nivel local, no ya en una planificación central que tenga una mirada territorial. Y ahí los principales desafíos que tenemos nosotros entendemos que no son tecnológicos, digamos. Hoy la disponibilidad de tecnologías de la información e innovaciones es cada vez
más amplia, más barata, tiene potenciales mayores. Los desafíos que tenemos son más de funcionamiento. El primer desafío que quería comentar es, sí tiene un poco de tecnológico, pero no tanto. Refiere a la posibilidad de interoperar entre los distintos sistemas de información que generan la información territorial y que se vuelcan en estos tipos de mapas o geovisualizadores. Me refiero específicamente a la posibilidad de los servicios, de los centros o de los dispositivos de cuidados en territorio, de poder intercambiar información en tiempo real entre sí y con las personas usuarias o potencialmente usuarias de esos servicios. A nosotros una cosa que nos sucede es que en algunas iniciativas que hemos tenido donde se publica la existencia de servicios en determinados territorios, muchas veces no está la información sobre si hay disponibilidad o no de cupos. Y eso a veces genera como el doble conflicto de no solo que no existe la oferta en el territorio, sino que existe una oferta que en teoría sería accesible, pero no es accesible. Y eso frustra doblemente las posibilidades. Y a veces lo que sucede es que hay dispositivos u ofertas de servicios que están en un mismo territorio y que eventualmente en una articulación a partir de la información entre esos servicios podría canalizarse una demanda puntual, pero a nivel de sistemas no existe ese flujo de información. Ese es un desafío grande que nosotros encontramos. Lo otro, y que entiendo que lo tienen muy presente, pero también es un desafío para nosotros, pero lo han comentado recurrentemente las compañeras que hablaron, es la actualización permanente de la herramienta. En algún momento nosotros desarrollamos una guía de recursos que era un mapa también con la visualización de distintos recursos, y en en uno de los intercambios que tuvimos, ida y vuelta, alguien nos dijo, bueno, lo que pasa es que esta herramienta vale lo que vale el recurso más viejo. Es decir, si la información no está actualizada y nosotros, digo en el caso uruguayo, pretendemos que sea de uso de la población en general, una persona que entra y se encuentra con información que no está actualizada porque dice que acá tengo un centro de cuidados para mis hijos o para las personas adultas mayores que están a mi cargo, y yo voy a ese lugar y ese centro no existe, para el usuario posiblemente ya desacredite toda la herramienta. Entonces, nosotros encontramos como el primer desafío el de diseñar e implementar los mecanismos para que esa información se actualice. Y ahí por un lado teníamos el desafío de construir un arreglo institucional como el que ustedes comentan para la actualización de esa información, y a eso llegamos bastante bien porque por lo menos a nivel de oferta pública es factible tener la información actualizada, sobre todo de la oferta, no necesariamente del uso efectivo de la oferta, pero de dónde están los recursos, cuál es el perfil de esos recursos. Eso sí es posible ser actualizado y lo tenemos bastante actualizado, pero no tanto la minucia de los cupos disponibles, por ejemplo. Y ahí, además de entonces del diseño de la institucionalidad a nivel central para la actualización de la información, tenemos el desafío de la producción en origen de la información. En nuestro caso, lo que sucede es que a nivel nacional hay sistemas de información bastante robustos para la gestión de los servicios, pero que no se traducen tan claramente en el nivel local. Los dispositivos territoriales que dependen de esa centralidad no siempre encuentran la utilidad de los sistemas de información, entonces no siempre está actualizada la información ahí y no siempre esos sistemas de información están construidos con una estructura que permita georreferenciar la información. Entonces ahí tenemos como esos dos componentes, el de lograr que en el nivel local la información se actualice y también lograr que los sistemas de información con los que trabajan a nivel local incorporen la estructura necesaria para que se puedan trabajar a nivel geográfico los datos que se van generando, que son muchos. Y por último, en relación a eso, por último no, penúltimo, si me dan 30 segunditos más, hoy comentaba que nuestros principales desafíos no son tecnológicos. Tenemos como un desafío también el de articular las agendas. Hoy, con la disrupción y la evolución de las tecnologías de la información, hay muchos proyectos que van orientados hacia esto mismo.
nosotros tenemos el desafío de encontrar que se generen herramientas que son de utilidad para lo que son construidas y que no se nos queden como meros ejercicios. Y entendemos también que una de las cosas que hay que pensar en la producción en origen es que se generen los datos con la estructura que permita que sean reutilizados, que esos datos se puedan publicar en forma abierta y que sean reutilizados para las distintas herramientas que se vayan construyendo, pero que en el origen los datos ya tengan patrones comunes y por lo menos pisos mínimos de cómo se tiene que generar la información para que todos la podamos utilizar a los fines de lo que corresponde a cada uno. Pero bueno, en última instancia, entonces, el desafío es que las herramientas que se construyan a partir de esa información sean de utilidad y sean efectivamente utilizadas por quienes está previsto que sean sus usuarios. Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicitaciones por el trabajo. Muy bien, muchas gracias a ti, Manuel, por tu reflexión. Ahora invito a la señora Diana Osorio, que es representante adjunta de Naciones Unidas en Colombia, un poquito para que nos ayude a reflexionar y nos cuente cómo se articula el apoyo de ONU Mujeres a este mapa de cuidados en Colombia, con su misión institucional y su presencia territorial en el país, y también que nos cuente un poquito desde su perspectiva cuáles consideran que son las principales lecciones aprendidas que podríamos destacar de este proceso de construcción. Diana, adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Un saludo especial a la CEPAL, al Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia, al Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia y también a todas las personas que se unen a este espacio. Desde ONU Mujeres en Colombia celebramos este intercambio regional en el marco de la construcción de sociedades de cuidado. Como bien se han planteado, estos son procesos que no solamente exigen voluntad política, sino también sistemas de información robustos, integrados, con enfoque de género, y nos enorgullece haber aportado este proceso liderado por el Estado colombiano. Nuestra participación como ONU Mujeres se realizó a través del proyecto Entornos que Cuidan. Es una iniciativa del Gobierno de Canadá en alianza con ONU Mujeres en Colombia, que reafirma justamente la importancia y la necesidad de transformar esa desigualdad distribución de los cuidados en el país a través de la formulación de sistemas de cuidado basados en evidencia, en generación de información. En ese contexto, el mapa de cuidados de Colombia representa precisamente un avance estratégico en esa dirección. Y bien lo han mencionado aquí, no se trata únicamente de una herramienta tecnológica, sino de una innovación institucional que permite articular múltiples fuentes de información, traducirlas en evidencia y en evidencia útil para la toma de decisiones y para la ciudadanía. Es un tipo de instrumento que permite hacer visible las desigualdades territoriales, tomar nota de manera muy gráfica de en dónde tenemos vacíos, en dónde todavía falta infraestructura, servicios de cuidado, contrastar oferta y demanda y avanzar hacia políticas públicas mucho más pertinentes con enfoque territorial y también interseccional. Entonces, permite pasar del reconocimiento del cuidado como un derecho a materializarlo efectivamente en cada uno de los territorios. De esto quisiera destacar 3 elementos que creemos que esta experiencia de Colombia deja para la región. Primero, sin duda, la centralidad de la articulación interinstitucional. La construcción del mapa de cuidados, como lo han venido mostrando las expositoras, pues es el resultado de la articulación de distintos actores, evidencia que se requiere justamente coordinación efectiva entre entidades rectoras de políticas, entre las entidades rectoras de los sistemas estadísticos y con los actores territoriales efectivamente para garantizar que sea información aterrizada. En segundo lugar, creemos que aquí también se releva la importancia de invertir en datos. No hay políticas transformadoras sin evidencia de calidad. Necesitamos información georreferenciada, desagregada, accesible para garantizar que efectivamente la planeación, el seguimiento, la rendición de cuentas es sobre asuntos concretos, y para eso se requiere efectivamente traer a la mesa los datos. Y en tercer lugar, creemos que es muy valioso el enfoque territorial y el enfoque en la ciudadanía, en las personas. Las dinámicas de cuidado no son homogéneas, no hay respuestas que puedan entonces ser homogéneas tampoco, y creemos que herramientas como esta permiten reconocer la diversidad de realidades
y diseñar soluciones realmente ajustadas a cada contexto. Celebramos el camino que Colombia ha podido avanzar, es muy positivo para el país tener esta herramienta y sabemos que ahora vienen varias acciones que también han sido mencionadas aquí. En primer lugar, garantizar la sostenibilidad técnica y operativa de esta herramienta, asegurar que se actualiza continuamente y para eso, digamos, es necesario mantener estos elementos de articulación institucional y garantizar que hay una actualización continua. En segundo lugar, hay que ampliar la cobertura también hacia la oferta comunitaria y privada. Ahí hay también muchas posibilidades de traer información adicional y de complementar esta mirada justamente de corresponsabilidad y ponerla visible también para la ciudadanía y para las y los tomadores de decisiones. Y en tercer lugar, creemos que integrar esta información a la toma de decisiones es necesario hacerla en dos sentidos. Por un lado, a los ciclos de planificación, de pensar nueva infraestructura, de nuevos servicios necesarios o de ajustar los servicios existentes, también a la evaluación de las políticas públicas, pero también por otro lado ponerlo a disposición del control social, del diálogo ciudadano respecto a sus necesidades, sus propuestas frente a las soluciones que tienen también los movimientos de cuidadoras, la ciudadanía en su conjunto y poder volver esto una herramienta de diálogo público respecto a en dónde están, qué es lo que necesitamos y qué capacidad tenemos para hacer los ajustes que como sociedad necesitamos. Con esto, pues cerrar reiterando el reconocimiento al Estado colombiano por avanzar al respecto. Felicitamos, reconocemos esta tarea que han podido hacer. Desde ONU Mujeres, en alianza con Canadá y como parte de este trabajo conjunto con la CEPAL, ha sido un honor acompañar este camino. Reiteramos nuestro compromiso para avanzar también en los siguientes pasos y estaremos muy atentas también aquí a los elementos de discusión y deliberación que de seguro seguirán enriqueciendo este avance tan importante que ahora tiene Colombia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por tus reflexiones y por esta intervención. Damos ahora algunos minutos, estamos muy bien de tiempo en la agenda, así que quisiéramos abrir el espacio para preguntas y comentarios de las personas que nos acompañan el día de hoy y por supuesto que nos gustaría conocer si existen experiencias similares en otros países, por ejemplo, y para ello vamos a dejarles en el chat un par de preguntas guías si les parece a alguien de los que nos acompañan hoy día quieren reflexionar en torno a estas preguntas. Quienes quieren hacerlo pueden levantar su mano virtual y les podemos habilitar el micrófono. En caso contrario, les pedimos que por favor nos dejen sus comentarios también en el chat. Y si tuvieran alguna pregunta, alguno de los panelistas o de los colegas que nos acompañaron en este proceso o en esta etapa de reflexión de la actividad, por favor, también siéntanse libres de hacerlo. Paula, no sé si nos ayudas con las preguntas en el chat. Gracias. Bueno, las preguntas son, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades para adaptar y escalar herramientas como los mapas de cuidado en los distintos contextos de los países de América Latina, considerando, por supuesto, las heterogeneidades territoriales que existen? ¿Y cómo pueden los sistemas de información georreferenciada fortalecer el diseño e implementación de políticas de cuidado con enfoque territorial, particularmente en contextos de alta desigualdad? Mientras tenemos alguna reacción del público, si alguno de los panelistas quisiera entrar en detalle en con alguna de estas preguntas, el micrófono está abierto. Y también comentar que hay algunas solicitudes de asistencia técnica que nos han llegado por el chat, así que invito a las instituciones a cargo de generar estos apoyos de asistencia técnica a tomar nota de estas solicitudes y quizá ponerse en contacto con estas personas. Jocelyn García nos comenta que en Venezuela para el año 2025 desde el Centro de Estudios de Economía de Cuidado realizaron un estudio relacionado con la organización social de los cuidados de manera comunal en la que participaron más de 70 comunas. Jocelyn, si tuvieran algún link respecto a los resultados de este trabajo, sería muy interesante que lo pudieras también
compartir por el chat. Tenemos una consulta acá, a ver si alguno de los panelistas me ayuda. Hay un organismo especializado en Colombia. La pregunta es si hay algún organismo especializado en Colombia encargado de hacer levantamiento de información que gestione y trate toda la información que se recopila. No sé si hay las colegas de Colombia, quizá el DANE. Olga, no entendí muy bien la pregunta. Una entidad que, ¿dónde está la pregunta? No la veo acá. José Antonio Esparza, si hay Ya. algún organismo especializado en Colombia encargado de hacer el levantamiento de información. Bueno, digamos que el DANE es el Departamento Nacional de Estadística y es el ente rector y digamos, la entidad encargada de la producción de estadísticas oficiales, por lo tanto, no solamente hace el proceso de recolección, sino también pues, de difusión en todo esto en el marco del proceso estadístico. Pero en el ejemplo específico del mapa, el ejercicio funcionó entre las tres entidades, es decir, el Ministerio de Igualdad fue quien empezó con la gestión y la recolección de información, acompañado de la asistencia técnica de la CEPAL, es decir, revisando los instrumentos, haciendo como toda esta verificación de las variables que nos interesaba para construir el mapa de cuidado, y el DANE entró al final para la absorción específica en el geoportal. Eso como para responder un poco la pregunta y diferenciar del ejemplo y la conversación que estamos teniendo. Y otra pregunta también que creo que nos puedes ayudar, Diana, es respecto a cómo fueron relacionadas las bases de datos y cuáles fueron los programas que realizaron para estas interacciones entre bases de datos. Yo creo que ahí sí Amparo puede dar más detalle de esa parte técnica. Perfecto, Diana, Amparo. ahí yo salto a responder para contarles un poco también sobre el manejo de las bases de datos y también contarles un poco sobre cómo hemos ido avanzando en uno de los principales desafíos que se identifican en esta sesión, que es la cuestión de la actualización de la información, ¿cierto? Y la sostenibilidad de los datos. En primer lugar, las bases de datos fueron, bueno, como ya veníamos contando, fueron recopiladas mediante un formulario online de propiedad del Ministerio de Igualdad y Equidad, lo cual nos permitía tener control completo sobre la información que llegaba al Ministerio y esas bases fueron procesadas mediante procesadores de datos simples y luego pasadas a un GeoJSON con el que se hizo la carga de información ya luego al geoportal. Para conocer el detalle más fino de cuáles son los diferentes softwares y las diferentes bases de datos que se usaron a nivel técnico, puedo dejarlas con Paula, que también les puede contar con mayor profundidad los avances que tenemos con respecto al desarrollo de un gestor de centros de cuidado público en Colombia, que es un primer paso también para garantizar esta sostenibilidad de la información. Te dejo el piso abierto entonces, Paula, para que sigas. Bien, gracias, Amparo. Sí, como bien dijo, la primera recolección, las primeras etapas de recolección para el mapa de Colombia fue a través de un formulario online. Eso generaba un archivo Excel o un archivo .csv. Lo que hizo el equipo de estadística de la CEPAL fue toda la limpieza y depuración de datos, ya que, bueno, obviamente había muchos errores de carga manual. La data la cargaba la propia gente bueno, en algunos casos de los centros, pero de los municipios o de los departamentos. Y luego de varias depuraciones de datos se transformó el archivo a GeoJSON. Con varias charlas con el equipo técnico del DANE, el plan es empezar a, obviamente, tener las bases de datos, pero para esta versión que hoy se ve online es un archivo GeoJSON, ¿sí?
Respecto a la tecnología, se usó tecnología React y se usó una librería de mapas libre, open source, que se llama MapLibre, que en otros mapas del geoportal del DANE ya la venían utilizando y es por eso que hubo una parte de la construcción del mapa a cargo de la CEPAL y pudimos utilizar componentes que el DANE ya tenía construidos y ya venían testeando que funcionaban muy bien, como el de cálculo de ruta y el de la ubicación por departamentos, ¿no? El que nos muestra el polígono de toda la ciudad. Entonces, bueno, eso me parece que también es algo como súper rico de poder trabajar en conjunto, ¿no? De que ellos ya tenían funcionalidades que pudimos aprovechar. Y respecto de la actualización de los datos, que bueno, que estuvieron mencionando bastante en los paneles, lo que hicimos fue una primer versión de lo que nosotros llamamos gestor de centros de cuidados. En vez de tener un formulario online, la idea es que cada municipio tenga un usuario y una contraseña y pueda ver todos los centros ya reportados previamente en los formularios que estuvieron a disposición todo el año pasado y el anterior, y puedan ver cuáles están publicados y cuáles están en estado borrador. Son aquellos centros que o por temas de georreferenciación o por algún dato mal cargado o con alguna inconsistencia quedaron fuera de la visualización del mapa, pero el municipio podría entrar y ver, digamos, qué pasó con ese centro que no lo está visualizando en el mapa, poder ajustar esa información, guardarla y el ministerio y el DANE generar una nueva carga de información al mapa. Entonces, bueno, estamos justo en ese proceso de finalizar esta primera versión del gestor de cuidados. Es una manera de que cada territorio y de manera local se hagan un poco cargo de la información y de mantenerla actualizada en tiempo real. Y bueno, y el ministerio como dueño de los datos y el DANE como, digamos, donde se ubica este mapa, puedan de manera periódica ir haciendo actualizaciones. Pero bueno, sí, estamos en ese pleno trabajo ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, Paula. Tenemos también una pregunta desde Perú. Diego Portillo nos comenta que está estudiando las políticas de cuidado de Perú y Colombia y en ese sentido quisiera saber si durante el proceso inicial del sistema georreferenciado, cuál fue el principal obstáculo que tuvieron que sortear y si hubieron actores políticos que favorecieron o obstaculizaron la realización de este proyecto. Bueno, pues los obstáculos, yo creo que ya Paula y Amparo hablaron un poco de lo desafiante que fue hacer la captura de todos los datos de los centros, hacerle la limpieza, pues esto debía a una herramienta que era con la que contábamos en este momento, pero pues ya estamos buscando fortalecer y yo diría que también un desafío importante a tener en cuenta es, por ejemplo, en las ciudades capitales de Colombia, de los diferentes departamentos, porque sí que la cantidad de equipamientos en estas entidades territoriales pues abarca mucha información y creo que es un desafío que sí le debemos como apuntar, afinar cómo se hace la recolección en estos puntos, porque no un solo funcionario, una sola funcionaria, pues es bien complejo que puedan hacerse cargo de toda la información. Y en cuanto a de pronto resistencias que hubiésemos detectado para el desarrollo, pues por parte de la Dirección de Cuidado, pues no identificamos ninguno, solo fueron como los desafíos tecnológicos de hacer la recolección de los datos. Muchas Yo gracias, Carlos. quisiera agregar ahí algo, Olga, a lo que Adelante. dice. Sí, suscribo un poco las palabras de Carol. Creo que precisamente en esta, digamos, como en este gobierno hubo bastantes facilitadores para poder lograr la construcción de este tipo de iniciativas, no solamente a raíz del COMPES 41-43. Recordar que pues desde el 2010 hay una amplia oferta estadística relacionada y se ha seguido promoviendo no solamente el diseño, sino también nuevas herramientas en ese marco. Pero quisiera también agregar un poco
que parte también de creo que las discusiones que debemos dar como país se agregaría un poco lo que decían un poco el cuidado comunitario. Yo creo que ese es un punto importante que seguramente va a representar un desafío en el sentido de desde lo conceptual, ¿sí? Que ya digamos el COMPES o esta hoja de ruta que se enmarca en el caso colombiano, de pronto también tendremos que mirar un poco cómo vamos a empezar a incorporar y cómo se está entendiendo el cuidado comunitario, cómo vamos a empezar a sobreponer esa capa de pronto y a incluir otra información en esta primera versión del mapa, que sin duda se va a ir complementando, no necesariamente esta primera va a responder a lo público, a lo privado, etcétera, pero creo que el cuidado comunitario en particular, por lo que le incluyó la encuesta al uso del tiempo, lo tiene el COMPES y es una pregunta bastante frecuente, especialmente en esta temática, seguro sí va a ser una conversación que implique volver a discutir y mirar cómo incorporar esta variable, pues, o de cierta manera. Entonces creo que ese también lo agregaría como un poco un desafío, pero que ya se ha venido adelantando un poco esa discusión precisamente para mitigar lo que se viene de cuando empecemos a publicar y a socializar este tipo de herramientas. Perfecto, tenemos ahora una mano levantada. Soledad, tienes tu micrófono activado. Adelante, por favor. Soledad, ¿nos escuchas? Tienes autorizado ya el micrófono. Vamos. Te vemos, pero no te escuchamos, Soledad. No. Ya, perfecto. Nos va a dejar entonces su reflexión por el chat. Estamos un poquito ya en la hora, sin embargo, me gustaría leer un par de comentarios más y preguntas que nos han dejado antes de pasarle la palabra a Karen para el cierre. Magali Paredes nos dice: muchas gracias por las exposiciones y la información que se ha compartido. Quisiera compartir una reflexión que podría apoyar la continuidad y sostenibilidad del mapa de cuidados. ¿Es factible incorporar esta información como producción estadística oficial al Plan Nacional Estadístico y de Geografía, asignando una entidad responsable y la actualización de este mantenimiento? Con eso, bueno, tenemos muchas preguntas y comentarios, felicitaciones, así que los invito a tomarse unos minutos para revisarlas y, si es posible, dar alguna respuesta de manera escrita a algunas de ellas, un poquito en honor al tiempo, mientras esperamos también el comentario y la reflexión de Soledad. Y quizá para ir cerrando, Karen, te dejo a ti con las palabras de cierre para concluir con el evento del día de hoy. Gracias, Olga, y muchas gracias a todas y todos los participantes. Hemos tenido más de 140 personas conectadas, así que gracias por su interés, su tiempo, su buena energía, que nos trae calorcito hoy en Santiago de Chile, que ya tenemos clima bastante bogotano, se nos acabó el verano por estos días. Así que muy conectadas con Bogotá y emocionadas con este proyecto. Vimos presencia de oficinas nacionales de estadística de Honduras, Panamá, México, Perú, Paraguay, República Dominicana y también Brasil, Ecuador. También otras instituciones como los mecanismos para el adelanto de las mujeres que hacen parte de esta comunidad y otras organizaciones que trabajan en temáticas sobre cuidados. Por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Paraguay, en Panamá. Así que un gusto haber podido compartir esta experiencia y también ver el gran interés que tenemos en la región con respecto a, a esta temática. México, por supuesto, cómo no. Eh, bueno, también, por supuesto, gracias de nuevo a todas las instituciones que hemos conformado este equipo para la puesta en marcha del mapa. Es evidente, quedó puesto sobre la mesa en la presentación de Carol Quinteros de parte del equipo del Ministerio de Igualdad y Equidad, que esta herramienta responde a una necesidad de política pública puntual que identificó un vacío de información y que llevó a la decisión de crear un registro estadístico georreferenciado con el que no se contaba una compilación en Colombia para poder realizar este mapa.
Así que quisiera resaltar el punto que puso Carol sobre el mapa como un servicio público y que también fue retomado más adelante por Diana Osorio del DANE como un instrumento que está además dirigido tanto a la ciudadanía como a las instituciones competentes de la política pública sobre cuidados. Quedó también en evidencia esta capacidad del mapa también para ofrecer análisis interseccional y también, como lo mostraba Amparo en una de las diapositivas, queda en evidencia que la gran mayoría de la oferta está concentrada en los servicios para la infancia, y esto sucede en un contexto en el que ya el DANE también ha estado publicando muy juiciosamente las cifras que nos muestran un envejecimiento acelerado de la población, lo cual también, como lo mencionaba Lucía, nos pone en un contexto en el que cada vez más el Estado colombiano está ante el desafío de desarrollar prospectivamente capacidades de cuidado que respondan a las nuevas necesidades de cuidado. Y esto muy en línea también con la idea que ha estado posicionando la CEPAL sobre la necesidad de desarrollar capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas. Por supuesto, este mapa se enmarca como una herramienta en clave que permite articular todas estas distintas capacidades, ¿no? Y por esto una gran potencialidad de este mapa y su riqueza también redunda en que logramos conformar una mesa técnica donde cada quien con sus distintas experticias y competencias pudo institucionalmente aportar lo mejor que tiene para construir esta herramienta en un tiempo que, la verdad, para construir un registro georreferenciado, lograr respuestas de todas las entidades territoriales, capacitarlas eh, y además lograr que saquen el tiempo, porque en muchos casos esto es trabajo extra con el mismo número de personas en instituciones territoriales, si pudieran complementarla o, digamos, diligenciar, completar la herramienta de recolección de información. Y por eso justamente, y ya esto entrando en los próximos pasos, esto nos ha llevado a planificar una sostenibilidad del mapa que tenga una herramienta eh, que permita mayor facilidad y mejor consolidación de la información para que el mapa sea sostenible. Em, bueno, y muchas gracias también a ONU Mujeres, por supuesto, por su decidido apoyo en este proyecto, en sus distintas etapas. Creemos que también van a ser aliadas fundamentales para la divulgación de este mapa en los diversos públicos en los que ONU Mujeres Colombia tiene incidencia, influencia y, por supuesto, cuenten también con nosotras en la CEPAL para poderlo lograr. Y por supuesto, gracias a Manuel Piris por relevar la experiencia de Uruguay y por poner también sobre la mesa este punto tan importante sobre los desafíos de la planificación efectiva en el nivel local y sobre los retos de tener información disponible, actualizada y georreferenciada desde los gobiernos locales. Para devolverle la palabra a Olga y cerrar, yo quisiera recordar que el compromiso de Tlatelolco, que suscribimos el año pasado en la Conferencia Regional sobre las Mujeres, acordó justamente la adopción de un enfoque territorial que promueva la integración de la información estadística y georreferenciada para realizar diagnósticos de la demanda y oferta de cuidados que contribuyan al diseño de políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad. Entonces, en este sentido, por supuesto, en equipo tenemos alta alianza para continuar alimentando este mapa, para que también estas otras medidas institucionales, administrativas, como lo mencionaba Diana, que cuente con toda la documentación oficial para su socialización, o como comentaba Magali en el chat, que quede dentro del plan estadístico, también van a ser muy importantes, por supuesto, en articulación siempre y tomando esta buena práctica de partir de una demanda concreta de política pública y de tener un compromiso temprano desde la institución, digamos, cabeza del sector de la política pública para que la herramienta sea ampliamente usada y divulgada en lo que realmente se necesita. Un gusto saludarles y les deseo excelente resto de día. Muchas
Gracias, Karen. Bueno, con esto damos por finalizado el evento del día de hoy. Queremos antes agradecer de manera especial la participación de todas las expositoras y comentaristas que nos acompañaron el día de hoy, así como al alto número de asistentes que se mantuvieron atentos a esta actividad. Les dejamos desde ya invitados a las demás actividades que vamos a seguir teniendo a lo largo del año en el marco de esta comunidad. Y bueno, prontamente estaremos haciendo llegar las invitaciones a estas nuevas actividades a sus correos electrónicos. Les recordamos además que esta y otras informaciones relativas al trabajo que hacemos en la red de transmisión del conocimiento están disponibles en nuestra página web, así que los invitamos también a visitarlos. Que tengan todos una muy buena tarde y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día.